Bien muchachos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde estén viendo este video de cualquier parte del mundo, les mando un saludo y un abrazo. Por acá su servidor, su servilleta Yair. Nada muchachos, este video va a ser súper rápido y directo, ¿ok? Vamos a analizar liquidez, ¿ok? Y vamos a analizar ineficiencias del mercado. Vamos a empezar cómo es que yo identifico cierta parte de liquidez, ¿ok? Porque no les voy a hablar en general de toda, sino en una parte específica y sobre las ineficiencias del mercado o los vacíos de liquidez que también se da y cómo es que se crea una ineficiencia y cómo yo sé que el mercado es eficiente, ¿ok? Vamos a empezar súper rápido leyendo las gráficas, haciendo un recap y mediante eso vamos a ir desglosando el precio para irlo viendo, ¿no? Esta fue una gráfica de Bitcoin. Ah, este video te va a ayudar muchísimo a poder predecir con mayor probabilidad el mercado, ¿ok? Darle más probabilidades a tu análisis y para que puedas empezar a tener resultados, obviamente, por ti mismo, ¿no? Entonces, bien, primer paso vamos a ir viendo, ¿ok? Vamos a ir partiendo de la gráfica desde la parte de acá, ¿ok? Vemos que en este caso el precio rompe el mínimo y ahí toma liquidez de este mínimo, ¿correcto? Cuando el precio toma liquidez de este mínimo, inmediatamente pues sale hacia arriba, disparado en un imbalance, ¿ok? Fíjense en este pequeño detalle, fíjense en este pequeño detalle porque lo voy a marcar a continuación, ¿ok? Miren este pequeño detalle que está ahí, ¿ok? Fíjense en este pequeño detalle. Entonces, nosotros, ¿ok? Nosotros lo que tenemos que ver es este pequeño detallito. Cuando el precio, ¿ok? Cuando el precio se crea, ¿ok? Cuando el precio hace un order, esta zona que están viendo aquí, este order que están viendo aquí ustedes, ¿ok? El precio tiene que salir, obviamente ha hecho un imbalance. El imbalance es un movimiento fuerte, un movimiento largo, un movimiento extendido. No es un retroceso o un impulso normal, como por ejemplo aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. No, el imbalance es un movimiento fuerte, largo, extendido, así tal que así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que el precio empieza a hacer una ineficiencia de mercado que tenemos aquí? A través de ese imbalance, el precio empieza a hacer este movimiento extendido. Cuando el precio, ¿ok? Y esto va en base a las mechas en las ineficiencias de mercado. Va en base a las velas, perdón. Y todo con mechas y todo eso. Miren, les voy a dar un ejemplo aquí. Cuando el precio sale impulsado hacia la alza, ¿ok? Cuando sale impulsado hacia la alza, el precio lo que hace es eh, crear este order block, ¿ok? Luego, ¿qué hace el precio? Abre en la parte de acá abajo, llega hasta la parte de acá arriba, de lo más máximo, y cierra aquí, ¿correcto? Cuando el precio cierra, obviamente abre dentro de la misma vela. La idea siempre es que la siguiente próxima vela siempre abra o siempre haga una mecha que llegue a la vela anterior, como por ejemplo aquí, miren el rango. ¿Ok? Miren la vela siguiente. La vela dejó esta mecha y llegó. ¿Ok? La siguiente vela también llegó y pues obviamente mitigó, ¿no? Cerró. Ahora, obviamente es evidente que, a ver, la tercera vela, ¿ok? Por ejemplo, esta es la primera vela que está saliendo, que la tercera vela también haga un mechazo acá. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, el precio sale acá, tiene un mínimo, tiene el order block, la siguiente vela viene aquí. O sea, miren ese espacio del order block, ¿ok? La tercera vela nunca llega a tocar esta zona, por ende se crea una ineficiencia. Es eficiente que el mercado haga esto, ok, llega, sube, 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 y la idea es que en la próxima o en la siguiente vela, aquí por ejemplo, como están viendo, la siguiente vela venga, ok, la tercera vela normalmente después de hacer todo el imbalance, en vez de hacer esto, para que sea eficiente, ok, el precio debería de venir a tocar la primera vela y luego irse, ¿ok? En este caso sería dejar pues básicamente la mecha, ¿no? Sería básicamente así, ¿ok? Pero como pues no lo hizo, se crea un vacío de liquidez entre esta mecha, miren, lo voy a marcar de nuevo, entre esta mecha y ese cuerpo de la vela. Entonces miren, se crea este cuerpo. ¿Para qué nos va a servir esa ineficiencia de mercado? Se le conoce como Fair Value Gap,
¿ok? Algunos lo conocen como ineficiencia porque el mercado pues es ineficiente, ¿no? Debería de haber dejado las mechas y haber tocado la vela de ahí, ¿no? La vela primera. O sea, la tercera vela debería haber tocado la primera vela, en pocas palabras, ¿no? Pero cuando sale el precio, pues no lo hace, deja ese vacío, ese pequeño espacio, ¿no? Que nunca logra ser llenado ni con esta vela ni con la siguiente vela, ¿ok? Entonces tenemos una zona de demanda. ¿Por qué una zona de demanda? Pues porque hay como dos, tres velas aquí, pues es una zona de demanda, no hay simplemente un orbe, es una zona de demanda. Bueno, si hay un orbe ahí dentro de la zona de demanda, pues pero igual es una demon zone, una zona de demanda. El precio hace esta zona de demanda, ¿ok? La vamos a marcar ahí para que la puedan ver. Zona de demanda, bien. Saben que en las zonas de demanda, en zonas de oferta, el precio debería de reaccionar, ¿correcto? Luego crea este imbalance hacia el alza, que el imbalance es un movimiento largo. Crea la ineficiencia de mercado, el fair value gap o el vacío de liquidez, ¿ok? Y pues se sabe que si nosotros tenemos este fair value gap o ese vacío de liquidez, se sabe que el precio va a ir a ser llenado esa liquidez, o sea, esos vacíos de liquidez, mejor dicho, el precio siempre los va a llenar, siempre, 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 ¿ok? Para yo tener confirmaciones de que la zona de demanda, por ejemplo, yo quiero comprar en la zona de demanda, ¿no? Entonces en la zona de demanda tiene que haber roto un mínimo. Perfecto, me da muy buena confirmación, al igual que cualquier order block. Luego hace un imbalance, ¿ok? Hace rompimiento de estructura porque mira, su estructura fue aquí y luego el precio lo rompió hacia la alza. Entonces me da muy buena confirmación, la verdad, para poder yo comprar. Entonces bien, vamos a ir viendo cómo se desarrolla, ¿ok? Y aquí vamos, ya explicamos la ineficiencia del mercado. Ahora vamos a ir viendo un poco más sobre la liquidez. Vamos a ir viendo y detallando el precio. Miren lo que dice el precio. Tocó la zona. Nuevamente tocó la zona. Mira cuántas veces le da, cuántos toques le da la zona. Mira. Lleva un toque, se lleva dos toques, tres toques. Yo esa zona para comprar ya la descartaría, ¿eh? Ya la descartaría de verdad. Aquí fue una fundamental. Que no fue obra de los Reyes Magos. Entonces luego el precio viene hacia la alza. Tenemos el rango de negociación aquí. Tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Este es el rango. Es un impulso, obviamente. Es un impulso. Entonces, este fue el impulso. Tenemos el rango y esto es un rango interno. Esos son los cómo se mueve el precio dentro de este rango de acá, ¿no? Entonces, bien, vamos a ir leyendo que el precio, pues ya tocó la zona. Cuando el precio toca la zona, ojo, miren, y aquí va el por qué yo les decía de los dos toques. Cuando el precio toca la zona una vez, viene y toca dos veces, luego rompe y viene y toca tres veces la zona, para mí es una zona que el precio va a eliminar. Yo lo que hago es marcar esta zona y ponerle en lo que está mitigado o una zona que ya fue mitigada. ¿Okay? Porque la idea cuando sale, o sea, cuando parte el precio de ahí, cuando el precio parte de aquí, deja abierto eso. Luego se esperaría un toque para decir que el precio ya está mitigado. Si bien nuevamente ya se mitigó hasta dos veces, ¿no? Ahorita se acaba de mitigar tres veces. Veamos qué es lo que hace el precio. ¿Ok? Veamos qué es lo que hace, veamos qué es lo que hace. ¿Se acuerdan del concepto de línea de tendencia que les dije ahora? Correcto. Esto es más o menos el ejemplo que yo estaba entendiendo. Bueno, que les estaba dando. ¿Ok? Que era, básicamente, ese tipo de conceptos, ¿no? El precio pues tiene esa línea de tendencia ahí y esperamos que el precio se vaya hacia arriba, ¿no? A rellenar algunas cosas y algunas zonas. Bien, veamos que el precio llega, sigue dejando liquidez. Ahora miren todos estos máximos que están aquí, también representa todo lo que sería liquidez. Ok, ya tenemos básicamente todo esto, miren. Y si logro pues, sobre liquidez en base a los order block, que básicamente es cuando un order block es tocado muchas veces se convierte en liquidez, o sea, es decir, si ese order block yo lo uso para vender, ¿ok? Ese es el ejemplo. Y si tú ves que el order block ha sido tocado una vez, dos veces, ¿ok? Ves que el order block ha sido tocado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, descarta ese order block y empieza a buscar compras. O mejor, ponete a esperar un rato a ver qué es lo que hace el precio, porque prácticamente, y lo digo yo, en base a mi experiencia, el precio lo que hace es dirigirse hacia el alza y romper ese order block. Fíjate en lo que pasa luego de haber marcado eso, ¿no? Yo me quedo con esto de la línea de tendencia, porque igual ya sé que el precio igual se va a disparar hacia el alza. ¿Ok?
Bien, veamos qué va a pasar aquí con el precio. Cae fuertemente, cae. Y hay que entender algo. Ojo, miren, recuerden este escenario de liquidez que hay aquí abajo. Ok, para mí esto es liquidez. El precio ya había sido tocado la zona, o sea, más dicho, la zona ya fue tocada. Como la zona ya fue tocada, entonces yo digo que el precio va a eliminar esa zona. Ahora, recuerden esta línea de tendencia arriba ya está siendo eliminada. Fíjense en este pequeño detalle, si yo lo paso por la parte de abajo. También tenemos otra pequeña línea de tendencia que, oh casualidad, el precio también está dejando liquidez para poder tomarla, ¿ok? Veamos qué es lo que hace el precio. Bien, rompe la línea de tendencia, sigue dejando la línea de tendencia, ¿ok? Fíjense cómo sigue dejando la línea de tendencia. Bien, el precio viene bajando, viene cayendo. No quiso ir a tomar desde la siguiente zona, pero se quedó ahí. Se quedó ahí, se quedó ahí, se queda quieto. Se queda quieto. Ok, ok. Se queda quieto. Bien, vamos a evaluar un poco este rango, ¿no? Ok, este order block de acá, perdón, este order block de aquí de gris, ya fue tocado con este movimiento y pues, el precio cayó. Este order block que está aquí, obviamente, de acá de gris también, ya fue tocado con este movimiento. Hay dos zonas que ya fueron mitigadas para tener en cuenta, ¿ok? Vamos a ir viendo qué es lo que hace el precio. Uy, ese order block ya fue tocado dos veces. Order block que va a ser eliminado, ¿ok? Atentos con eso. Ok, order block que va a ser eliminado. Bien, veamos. Bien, order block. Miren, fíjense esto. Primer order block eliminado. Segundo order block que ya fue tocado dos veces. Así que también va a ser eliminado. Tengan en cuenta eso, muchachos. Bien, sigue bailando dentro del order block. Parece que no le interesa nada. Fíjense en este pequeño detalle. Hey, voy a hacer una pausa aquí. Fíjense en este pequeño detalle. El precio acaba de llegar a una zona de oferta, una supply zone. Ok, una zona de consolidación, una zona de oferta, ¿no? Si está consolidación en la parte de arriba, es una zona de oferta. Si da la consolidación en la parte de abajo, es una zona de demanda. ¿Correcto? Bien, fíjense en esta pequeña zona de liquidez que yo les había marcado aquí. Fíjense en toda esta liquidez que estaba dejando aquí también el precio. Ok, veamos qué es lo que va a pasar ahorita con toda la liquidez que tiene arriba y la que tiene por debajo. Miren todos los escenarios de liquidez que estoy marcando, ¿ok? Todos los escenarios de liquidez, y listo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo acabo de tocar una zona y ahora sí, el precio va a venir a comerse toda esta liquidez. Toma, bueno, mitiga la zona de oferta que quedó arriba, que estaba abierta obviamente, al igual que este lo de acá también, pero obviamente primero está esta zona, ¿no? El precio llega y ahora se va a ir a comer esta zona, ¿ok? Y ahora también se va a ir a comer esta zona de acá. Es lo que va a hacer. Entonces veremos y esperemos qué es lo que hace el precio, ¿no? Bastante controversial las criptos. Luego fue la noticia de la FED. ¿Ven? Es lo que les estaba diciendo. Es lo que les estaba diciendo. Miren toda la liquidez que se comió el precio. Consolidó y ya no pudo más el precio. Esta zona ya no pudo más. Estas zonas ya no pudieron más. Fue lo que hizo, pues. Bien, es lo que hizo nada más. Entonces, este video se va a titular a liquidez a más ineficiencias de mercado. Entonces, les va a ayudar bastante. Es contenido de valor para todos ustedes, pues. Entonces, nada, espero les ayude. Comenten mucho este video. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Si tienen alguna consulta, recuerden que están mis redes sociales en la parte de abajo y yo completamente gratis les ayudo, ¿ok? Si es en español, obviamente, y si en inglés, pues vamos a entenderlo muy bien ahí, pues. Nada, muchachos, esto fue el recap del día de hoy. Este es el video, es un pequeño aprendizaje para que vean, ¿no? Ineficiencias del mercado. También saben que las ineficiencias del mercado son como imán del precio. Por ejemplo, acá se crearon las ineficiencias. Ok, por ejemplo, acá están las ineficiencias del mercado. Ok, o los pequeños vacíos, como quieran verlo. Saben que el precio sí o sí va a dirigirse a llenar esto. Sí o sí va a llenar esto. Ok, entonces, si nosotros estamos viendo esto, sabemos de que el precio va a ir a llenar esto. Si el precio está dejando esta liquidez por debajo, sabemos de que el precio va a distribuir hacia la baja. Mejor es ir a favor del mercado que para mí, ok, para Jair, para Anonymous,
es ir vendiendo para que el precio venga a eliminar esta liquidez. Es ir a favor de la tendencia, número uno, porque estás yendo a favor de la tendencia, obviamente, y estás yendo a favor del mercado. Es razón natural del mercado. Ahora mismo, pues siempre con humildad, muchachos. Espero les haya gustado el video, comenten mucho y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.